Saludos queridos estudiantes. Hoy empezamos lo que es nuestra quinta semana y hoy día trataremos una civilización muy importante en la humanidad porque ha sido la primera civilización existente. Vamos a conversar de lo que nosotros llamamos como Mesopotamia y vamos a detallar mucho más de ellos a continuación. Mesopotamia tiene el nombre que se le da así porque incluye todos los pueblos que vivieron alrededor de dos ríos muy importantes. Meso entre Potamia, agua, dos aguas. Ese es el motivo por el cual se le denomina de esta manera. Mesopotamia tenía el origen en un lugar en el que hoy en día conocemos como Irak, en el cual existen dos ríos muy importantes, como es el río Tigris y el río Éufrates. Estos dos ríos son los que permiten un asentamiento de personas alrededor de una gran cantidad de agua dulce que les permite el desarrollo de múltiples pueblos y ciudades, todos alrededor de ambos ríos. Más o menos para que estemos ubicados, como ustedes pueden ver, la ubicación en todo nuestro planeta es en el país actual que se conoce como Irak. Como vemos aquí, tenemos a los dos ríos, Tigris en la parte superior y Éufrates en la parte inferior. Dentro de ellos van a haber varios lagos, lagunas que se van a ir desarrollando y que permite que alrededor de ellos se formalicen y crezcan gran cantidad de pueblos. Aparte de estos pueblos, comenzaron a tener características específicas, pero para que nosotros entendamos por qué es que se le denomina civilización, es porque estuvieron ya organizados a través de diferentes tipos de normas que regían no solamente a un pueblo determinado, sino a varios de ellos. Segundo punto, existía un lenguaje que los caracterizaba, tenían costumbres específicas, tenían religión, tenían una autoridad que regía entre ellos, y eso nos hace ver de que tenían características especiales, pero la que más demuestra en el caso de Europa una característica, decir Europa y Asia en este momento, Asia sería, que se le denomina civilización, era porque las normas regían gracias a que existió un poder y ese poder se obtuvo a través de la fuerza. Entonces comenzó a existir un primer gobernante, el cual tomaba decisiones por todos los ciudadanos que se encontraban alrededor de él como una institución importante que se comienza a denominar el futuro Estado. Pero esa civilización va a traer avances tecnológicos, conocimientos, desarrollo y va a ser reconocida y a hacer que las ciudades comiencen a crecer en gran cantidad. Espacios territoriales ya no donde el ser humano viva libremente o como podríamos decir en el campo, sino que se crea justamente estas llamadas ciudades-estado. Bueno, hubieron varios pueblos. Nosotros vamos a conocer varios pueblos que vivieron alrededor de lo que aquí nosotros observamos, los dos ríos Éufrates y Tigris, en lo que hoy en día conocemos como Irak, y que su inicio, era en la zona el país que hoy se denomina Siria y Turquía, ¿ok? Parte de esos países eran integrantes justamente de lo que hoy día llamamos Mesopotamia. Muy bien, vamos a seguir conociendo un poco más de ellos. Un poco de la distribución y siempre haciendo un comparativo con la actualidad. El primer gobierno de la zona de Mesopotamia va a ser a través de los llamados sumerios, y capaz los sumerios son la primera civilización que deberíamos estudiar. Lo que pasa es que en este espacio territorial, a través del tiempo, va a estar en continua guerra y vas a tener diferentes tipos de soldados, por ejemplo, para defender y otros para atacar. Eso, por ejemplo, no sucedió en América, cuando nosotros tenemos la cultura caral, civilización caral,
que se rendía pues en base al desarrollo agrícola, al desarrollo religioso que ellos tenían y a la dependencia entre todos los pueblos, que es muy diferente a lo que nos están mostrando ellos, si bien es cierto, todo ello es parecido, pero ese territorio fue permanentemente, se encontraba siempre en estado de guerra. Bueno, los primeros fueron los sumerios y ahora vamos a dividir un poco más de ello, que se asentaron justo en la parte de desembocadura de los dos ríos y que ellos eran parte de varios pueblos, pero que comenzaron a dominarse y se denominaron, por ejemplo, de esa forma sumerios. Terminando el espacio territorial de donde estaban los sumerios, estaba lo que serían los acadios, un pueblo en la parte más externa, los cuales comenzaron a desarrollar y conquistaron a los sumerios. Pero estamos hablando que eso sucedió después de más o menos unos 400 años en que los sumerios ya habían desarrollado civilización. Y ellos conquistaron muchos más territorios y a muchos pueblos que estaban alrededor. Acá habían pueblos como hititas, que se estaban desarrollando y también existió, por ejemplo, un pueblo como era Babilonia. Luego vamos a encontrar que los pueblos antiguos de los fenicios, que se dedicaban al comercio y que después los explicaremos, también estaban en la parte izquierda dando al mar Mediterráneo. Hasta esos lugares llegaron a ser los territorios de posteriormente los que serían los asirios. ¿Okay? Los babilónicos también van a tener el mismo territorio y los cuales serían el imperio nuevo babilónico va a ser mucho más grande, que va a incluir ya en realidad todos los territorios de lo que nosotros conocemos como Turquía, Siria, Irán, Irak, Jordania, Palestina, Israel y parte de Arabia Saudita, ¿no? Entonces era todo un territorio sumamente grande que fue gobernado en la última etapa de lo que denominamos Mesopotamia. Entonces, ¿la cultura se llamó mesopotámica? No, se denomina Mesopotamia justamente porque se encontró entre los dos ríos que estamos hablando, donde existieron varias culturas, pero iniciamos con ellos porque son los más antiguos en la historia de la humanidad. Porque estamos hablando que ellos tuvieron más o menos unos 5.000 años antes de Cristo, antes de este momento. Entonces estamos hablando que ellos estuvieron más de 3.000 años antes de Cristo, desarrollándose su civilización, por eso es la primera, pero gracias a los sumerios. Eso es lo que tenemos que tomar en cuenta. Fue el primer lugar en la humanidad donde se desarrolló justamente una civilización, la cual está en base a que ahí existieron gran cantidad de población que ya se había desarrollado desde antes, así como en el Perú, y me acuerdo con ustedes estuve conversando sobre lo que era el hombre de Chillón o de Chivateros, que se reunió en una parte muy importante como era la extensión o la salida o la desembocadura del río Chillón. Lo mismo aparecía con ellos, hubieron muchas poblaciones, pero no hubo un estado. El primer estado va a comenzar a surgir justamente con los sumerios, ¿ok? Más o menos este orden nos va a poder tener un poco más claro cómo es que se fueron dando estos cambios. Los sumerios, estuvimos hablando que están en algo más o menos de unos 5.500 a 5.800 antes de este momento, o sea, algo de 3.800 antes de Cristo. Esa es la idea clara que podemos tener, por eso es que hablamos de la gran antigüedad que tienen ellos. Casi siempre se le denomina unos 5.500, acá en la imagen están dándole un poco más de espacio, algo de 5.800, porque es antes de Cristo, más los 2.000 años después de Cristo, para que tengamos en cuenta eso. Ellos, fue un gobierno que vamos a explicar ahora bastante. Los sumerios estuvieron hasta que los acadios los invadieron. Los invadieron más o menos a los 2300 antes de Cristo. Este tiempo significa de que más o menos en el año 5000, o mejor dicho, en el año 3000, a diferencia de los sumerios, 800 años después recién surgió la primera civilización en el Perú, que sería la segunda civilización en el mundo, luchando con los egipcios
por ser considerada la segunda. Estamos justamente en ese momento y estamos casi paralelos, ¿no? Siendo la segunda o la tercera civilización. En este caso, Caral subsistió cuando estuvieron a mediados de los sumerios y durante toda la época de los acadios, ¿sí? Hasta más o menos al año 2500 y siguió existiendo Caral y Caral ha existido más o menos hasta el año 1500, terminando los babilónicos. Quiere decir que toda nuestra civilización Caral ha tenido mucho más tiempo que las civilizaciones que estamos tratando ahora en Mesopotamia, de existencia, porque tuvo más o menos unos 1500 años, desde el año 3000 a.C. hasta existió más o menos hasta el año 500 a.C. Entonces, hasta el año 1500 a.C., que es más o menos el momento en el que los babilónicos dejan de encontrarse ellos como tal, ¿no? Los babilónicos, ya lo que pasa es que cada uno de los pueblos aquí en Mesopotamia asumen su propia gobernatura. No existe un pueblo que es el que los domina realmente. Babilonia deja de tener la fuerza que tenía antes, casi se destruye como civilización y cada uno de los pueblos comienza a gobernarse por sí mismo. Pero posteriormente, en el año 748, es que los asirios conquistan todos los territorios de la antigua Mesopotamia y ahora son los asirios los que los gobiernan durante más o menos unos 150 años. Posteriormente, Babilonia vuelve a retomar su poder que antes tuvo y conquista y asume el poder hasta el año 331, donde en ese momento son los persas los que conquistan todo este territorio. Bueno, más o menos aquí esto lo vemos a través del diseño, los sumerios, los acadios, luego los babilónicos, como vemos acá el espacio territorial, luego tenemos a los asirios, un espacio mucho más grande que llegaba hasta lo que sería el espacio de Egipto, otra vez los nuevos babilónicos, y por último los persas que más o menos en el año 331 conquistaron todo este territorio, además del territorio que ellos ya tenían. Esta es la misma imagen que les tenía como un mapa para explicarles y acá les incluía justamente el ingreso de los persas como conquista de este territorio que nosotros estábamos observando. Esta es una fotografía del río Éufrates. El río es navegable, es bastante amplio y grande y permite tener una cantidad de agua dulce que a ellos les dio la posibilidad de cultivar alrededor de todos estos ríos. Y les dio la posibilidad de desarrollar la cultura posteriormente. Se desarrollaron gran cantidad de pueblos, estamos hablando que más o menos unos casi 100 pueblos se desarrollaron alrededor de estos dos ríos. Y a diferencia del Valle del Nilo, la Mesopotamia carecía de defensas naturales, o sea, no habían montañas. Por eso es que cada uno de los pueblos, cuando decidía atacar al otro, le era fácil invadirlo, y porque no habían zonas montañosas, zonas por las cuales uno pudiese ir defendiéndose dependiendo del caso. Son pueblos muy en espacio de una llanura muy grande, pero que pues los ríos le daban la posibilidad de mantenerse de buena manera. El pueblo de Sumeria, para tenerlo claro, fue invadido y poblado en Mesopotamia y eran provenientes de lo que sería la India y Asia Central. Y en ese momento comenzaron a utilizar este espacio territorial y ellos desarrollaron y construyeron diques de canales, regaron campos, producieron cereal. Más o menos fueron unos 400 años en que ellos crearon estas famosas ciudades-estados, como este edificio principal denominado Sigurat. Sí, como el que tú observas que obviamente se encuentra destruido y que solamente esto es una simulación de ese Sigurat. La economía fue una agricultura con los diques y canales que te decía y tenía mucho comercio con los demás pueblos que estaban alrededor. Había una sociedad de clases donde había un dirigente, un rey y todos los demás eran considerados ciudadanos. ¿Cuándo acabó esto? Cuando los acadios los conquistaron. Esta es una fotografía de cómo debería ser la ciudad de Sumeria principal, justamente por donde esté terminando el río Éufrates. Acá hay, una fotografía bastante clara.